Muchas gracias a Lobby Consciente, ¿no?, por darnos la oportunidad de presentar los resultados del proyecto de Gelagri, de la empresa. Muchos de los que están hoy aquí, pues ya nos conocemos o bien por el trabajo o bien porque nos ha tocado juntarnos en estas reuniones. Pero bueno, para el que no nos conoce, pues Gelagri Ibérica es una empresa pues, que está funcionando ya desde casi hace 50 años. Ya es madura en el tema de la congelación de verduras. Nosotros trabajamos muy mucho la parte sostenibilidad, aunque ahora mismo está muy de moda, ¿no? La palabra sostenibilidad no a nivel medioambiental únicamente, que la agricultura sí que la tratamos de hacer de la manera más óptima posible, sino también a nivel social. Tiene una gran importancia el equipo humano. Y bueno, y de hecho ya se ve con todos los compañeros, ¿no?, que hoy están aquí conectados, pues que somos todos conocedores de la LKC, del proyecto que estamos haciendo y bueno, pues tampoco me quiero extender mucho más, ¿no?, en presentar lo que trabajamos, sino centrarme quizás en la temática de hoy. Sí que destacar que, bueno, yo estoy presentando estos resultados porque me dedico al área de la I+D dentro de la empresa, siempre en colaboración con compañeros. Si estamos hablando de producción, o sea, no somos un equipo de I+D al uso, sino somos equipos humanos que vamos siendo equipos multidisciplinares, cada uno especialista en lo suyo, y que nos integramos y colaboramos para sacar adelante retos o dificultades con los que nos vamos viendo en el día a día. Nuestra investigación se centra en dar soluciones a nuestra realidad, a lo que estamos trabajando. Para ello siempre nos aliamos con universidades o centros tecnológicos porque bueno, al final la ciencia pues es importante la demostración, ¿no?, de los resultados a nivel académico o universitario, y gracias a Lobby Consciente, Economía Humana, que ahora también hablaremos en el proyecto, lo hemos descubierto, bueno, pues a través de nuestro director general, ¿no?, de la empresa, es quien nos ha impregnado este conocimiento y, bueno, pues lo vamos ya abordando en todos los departamentos. Yo concretamente pues llevo en contacto con economía humana, pues este verano hará 4 años ya. También hice el curso de la LKC, que es lectura kinesiológica de campo. Y bueno, aquí tratamos un poco de sacar o de potenciar los resultados científicos junto con la universidad y obtener esa información sutil del campo que la dificultad que tiene es las herramientas para medirla, pero que gracias a la LKC pues nos estamos entrenando para ello y mezclar esos dos campos de información, lo medible, lo tangible con lo intangible. Pongo esto un poco en antecedentes pues para entender un poco mejor la temática del proyecto, ¿vale? Este proyecto en concreto, que ahora lo voy a compartir en una presentación, nace a través del interés de reducir a cero la microbiología en la agroindustria. La microbiología no es algo malo, o sea, existe en nuestros intestinos, existe en la naturaleza, existe en el medio. Y sí que hay unos mercados más exigentes, como puede ser Estados Unidos, que exige Listeria cero. Cumplimos de sobra con la legislación europea, pero pues nuestra ambición era ir un poco más allá abordando en este tipo de proyecto. Este proyecto nace hace 2 años y bueno, para ello pues participamos producción y calidad, en concreto ahora de la fábrica de Santalla, aunque en Milagro también trabajamos, pero mis resultados de hoy se centran en Santalla. Y aquí participamos varias entidades. Por un lado está Economía Humana con la herramienta LKC, también está la Universidad Elisava, que está Javier Peña aquí con nosotros, que él también es el director general de la escuela de Elisava, y AINIA, que hoy no está aquí, pero digamos que sería como el centro tecnológico que pone la parte científica,
y nosotros como agroindustria pues remando en el camino, ¿no? Haciendo un poco como conector, ¿no? De la parte tangible con la intangible y ver a través de resultados científicos o evidenciar la información de la LKC en manera de datos numéricos. Espero no ser muy... Bueno, yo de formación pues soy ingeniero agrónomo, a veces peco un poco de demasiado técnica, entonces hoy voy a intentar no serlo tanto y si no me explico bien o hay cualquier duda, paradme y lo hablamos e intento explicarlo mejor. Si os parece bien, paso a compartir la presentación. Ok, adelante, Nati. Vale. ¿La veis, verdad? Perfectamente. Vale. Vale, bueno, pues este proyecto, como veis, se titula Desarrollo de vegetales ultracongelados de calidad microbiológica diferenciada. Decir que la listeria, como hemos hablado, se encuentra en todos los sitios, además es un microorganismo, tampoco voy a ser hoy microbióloga ni nada, pero es un microorganismo muy inteligente, capaz de ir mutando y cambiando y adaptarse a medios complicados y actualmente en la agroindustria existe en todas, ¿vale? Es más importante en industrias cárnicas o de quesos, porque la listeria, como a nosotros nos puede gustar más un alimento que otro, la listeria también tiene preferencias. Entonces, la verdura no es su preferencia, pero no por ello hay que obviarla, porque la listeriosis pues, es una patología que se tiene muy en cuenta en el sector agroalimentario y existe. Entonces, hay que controlarla, conocerla y buscar más herramientas. Actualmente, científicamente, no está erradicada con ninguna tecnología en concreto. Entonces, el proyecto de hoy consiste en integrar distintas herramientas para reducir o eliminar su presencia. Este proyecto lo lidera Gelagri, pero colaboran AINIA, Elisava y Economía Humana. El objetivo, como he dicho, era eliminar o reducir en la medida de lo posible la incidencia de la listeria, en concreto la monocitógenes, ¿vale? Aunque vamos a hablar de listeria SPP, que será la general, y la monocitógenes sería una subespecie, ya que hay más de 30 subespecies dentro de esta familia de listerias. ¿Qué buscábamos? Bueno, pues Elisava con economía humana mediante la LKC, que es lo que hacíamos en el punto inicial del proyecto, sin partir de datos científicos, ¿vale? Y nos lanzamos a la piscina y pusimos en marcha la LKC. Con LKC determinamos los puntos críticos, que son los focos principales de contaminación en la agroindustria, los focos a controlar, ¿vale? Previo a la visita de AINIA, porque AINIA sí que lo iba a hacer tomando datos. Queríamos aquí comparar, ¿vale? Nosotros, por nuestra parte, hacíamos analíticas y exposición de datos históricos, un estudio previo de la historia, porque tenemos las bases de datos con los históricos y íbamos tomando muestras en campo, en la fábrica, en esos puntos críticos de control determinados por la LKC. AINIA, por su parte, se encargaba de diagnosticar y caracterizar a la listeria, tanto genéticamente, porque luego la genética también es muy particular, como de validar que esos puntos críticos de control que habíamos visto con el LKC eran realmente los que habíamos dicho. Vale. Elisava con economía humana. Además, bueno, por parte de Elisava también viene VitroQuantit, que es la empresa que hace los materiales, los cristales, que ahora explicaré un poquito mejor. Y si es caso, también está Javier Peña, que él también nos puede disipar dudas si yo en algún momento no consigo responderlo correctamente. Pero bueno, lo voy a intentar. Nosotros, por nuestra parte, íbamos a establecer unos protocolos muy estrictos de limpieza con detergente desinfectante y vapor, y AINIA nos iba a proponer nuevas tecnologías, ¿vale? Todo esto es proyecto resumido para pasar a, ¿en qué he estructurado la presentación?
en origen de listeria y filogenia, que es la genética, determinación de los puntos críticos. Además, teníamos que determinar esos cristales que íbamos a utilizar, cuántos y qué información había que introducir y los resultados. Simplemente un poquito de información, decir que la listeria es una bacteria que a nuestros ojos no es visible, porque aquí ya con esto me adelanto a la explicación luego también del LKC y la información de los cristales, ¿vale? Entonces partimos de que es un microorganismo que existe en el medio, que se multiplica muy lentamente, pero es muy listo y es resistente y se va adaptando al medio y existe en la naturaleza como cualquier otro organismo unicelular, como multicelular, ¿vale? No es un enemigo, es un ser más que está en la naturaleza. Aquí, esta y la siguiente diapositiva se las he cogido a Javier de su presentación que hizo el 6 de abril del 2022 sobre los cristales, aquí también en el Obiconsciente, porque fue muy, muy buena explicación como químico que es. Y aquí yo lo que me parece que es muy representativa, porque por un lado él explicaba a través de estas diapositivas el fundamento de los cristales informados, pero también me vale muy bien para integrar la LKC. Aquí aparece en la parte de la izquierda de la diapositiva la materialidad, ¿no? O el ser humano, que tenemos la parte psicológica, el cuerpo físico y la parte energética, que es esa información que no vemos, al igual que no vemos las listerias, ¿vale? La parte de energía que nos rodea. O también me gusta mucho compararlo siempre con un cable, que es lo físico, y la electricidad, los electrones que no vemos van por dentro, y el campo magnético que lo rodea es esa, bueno, pues esa energía, ¿no? Y luego, por otro lado, tendríamos las herramientas para medirlo, porque también me gustó muchísimo una frase que utilizó Javier, que decía que no es necesario medirlo todo para ser conscientes de que algo existe, sin embargo, para evidenciar que algo existe, sí que muchas veces tenemos que medirlo para demostrarlo. Aunque parece un trabalenguas, pues no tenemos que medir la existencia de árboles porque ya los vemos, pero sí tenemos que medir de alguna manera la información del campo porque no somos capaces de verla con nuestros ojos y hay que medirla para evidenciarla, para decir que existe, como la luz en su día y otras demostraciones, las frecuencias de la luz o de la radio, ¿vale? Esta otra diapositiva, que también es de Javier, hace realidad a lo que muchas veces queremos explicar por el LKC, que es muy complicado, igual para el entendimiento, ¿no? Entonces decimos, se diferencia la información en lo percibido, en lo no percibido y en lo energético. Lo percibido podría ser la intensidad lumínica, y no vemos los electrones, pero sí vemos la luz con nuestros ojos. Luego tendríamos lo no percibido, que podrían ser frecuencias más pequeñas, como las de radio, las de microondas, no las estamos viendo, pero sí que se calienta la comida al final. La evidencia es esa, ¿no? Vemos la comida caliente cuando la metemos en microondas. Y luego tendríamos el entorno energético, que pues es lo que estamos hablando ahora, esa información del campo sutil que nosotros a través de la LKC estamos aprendiendo a reconocer, ¿no? esa información que no es estática en el tiempo, que va cambiando conforme van cambiando pues, las distintas situaciones. Aquí ya con esta diapositiva lo que sí quiero hablar es de que nuestro material de cristales informados son vidrios en forma de canica, y la materialidad con la que está compuesta es el óxido de silicio, que es el cuarzo, y el cuarzo es un mineral de la Tierra con características de emisión de información, que esto lo aprendí también de Javier como químico que es, y Vitroquantic, estas canicas que decimos así al uso, con su tratamiento en el laboratorio, lo que hace es modificar la estructura y le mete la información, le introduce la información que nosotros queremos. En este caso, ¿qué información le íbamos a meter? Pues desinfectantes principalmente y microorganismos que incomodan a la listeria, porque nuestro objetivo es molestarle en el entorno en el que estamos, molestarle y que se vaya.
sutilmente despacharla, ¿vale? Entonces, elaborando estas canicas con la información, cuando los vectores de transmisión, que puede ser el aire, el agua o la luz, pasan por estas canicas, por eso pongo esas ondas, lo que hacen es llegar hasta el microorganismo instalado en nuestra fábrica y molestarle, simplemente incomodarle para que se vaya. Además, con nuestros estudios de Gelagri vimos que a la listeria le gusta, dentro de que le gustan menos las verduras que otras cosas, pero bueno, dentro de las verduras también tiene preferencias. Las brócolis, coliflor romanescus o los guisantes o el calabacín o el pimiento le gusta. Sin embargo, la cebolla y la espinaca pues no le gusta mucho. Entonces, también fueron objetivo de estudio diferenciar unos tipos de vegetales a otros. Además, estudiamos la evolución de la fábrica de Santalla para entender, ¿no? Entender el comportamiento del microorganismo y vimos que desde el 2009 hasta el 2022, lo pongo porque es el año que comienza el proyecto, tenemos una subida exponencial desde el 18 hasta el 22 de toneladas fabricadas en Santalla. Esa línea que veis ahí es cómo fuimos incrementando en toneladas por año de fabricación, ¿vale? Entonces, claro, si en 13 años incrementa un 380% la producción y hay verduras que le gustan a la listeria y el entorno le va gustando más, pues entonces se produjo también justo en ese año pues un descontrol, entre comillas, ¿vale? Porque siempre dentro de la legalidad, pero vimos que subía la agrupación de colonias de listeria en la agroindustria. Además, es importante conocer el diagrama de flujo, es decir, el trayecto que las materias primas van pasando dentro de la fábrica, ¿vale? La verdura se recibe, se prepara lavándola, se corta, se escalda o se hornea, hay dos líneas, y se congela y bueno, y se almacena en la cámara. Y los medios contaminados a estudiar eran el agua, el aire y la materia vegetal, la propia verdura que viene del campo. Entonces aquí ya me centro con el EKC, ¿vale? Aquí tanto con el equipo de Ferran como con el equipo de Javier determinamos los puntos críticos de control. Y ahí marco con las estrellas en rojo la colocación de cristales que hicimos. Aquí tengo otra, pusimos, bueno, los numeritos que veis, este es el plano de la fábrica, ¿vale? La verdura entra por aquí, ¿veis mi puntero? Sí, ¿no? Muy poco. ¿No? Pero no, yo no. Vale, vale, la verdura entra por aquí. A ver si me deja escribir. Ay, no, no me va a dejar escribir. No, vale. Vale, pues bueno. Por la parte de la derecha de la diapositiva es por donde llega la materia prima y en línea recta va pasando todo el proceso, ¿vale? De la derecha hacia la izquierda de la imagen. Nati, perdona, si quieres, hablas del cursor, ¿verdad? Del ordenador. Sí, Si quieres que se vea el cursor del ordenador, tienes que quitar la pantalla completa. Y aunque se vea un poco más pequeño, en sí, esta imagen seguramente el cursor sí que se verá. Si ahora pones el cursor, mira, ahora sí que sí, el cursor se ve. sí. Sí, Vale, ahora es sí por se ve. facilitar el Correcto. entendimiento, ¿vale? Determinamos varios puntos críticos de control, que son los depósitos de agua, porque como os he dicho, íbamos a centrarnos en el agua, en el aire, en la materia prima para el estudio. Esto que veis aquí azul sería la cámara de refrigeración, digamos una nevera grande donde se guarda la verdura en caso de que, porque en Santalla hace mucha calor en verano. Entonces la microbiología con el calor aumenta y para que no esté esperando fuera, pues espera dentro de la nevera gigante. Y va saliendo y se va procesando. Entonces llega la materia prima, este puntito verde rojo sería punto de lavado. Luego tendríamos el punto del escaldador aquí en el 12, ¿vale? Y una vez escaldado ya pasaríamos a la congelación. Tampoco... Vale, las estrellas rojas son la colocación de cristales inicialmente en agua. Las verdes son refuerzo,
que ahora lo voy a explicar en la siguiente diapositiva mejor. Y el azul simplemente es para que os vayáis quedando con los lugares, ¿vale? La ubicación. Y el azul es colocar cristales en luz. Sí, lo pusimos en las luminarias que están dentro de la cámara, ¿vale? Inicialmente, cuando nos reunimos con el equipo de Elisava y con Economía Humana, por el ICACE se determinó que teníamos que colocar en cada uno de los puntos de control 6 bolas, ¿vale? 6 cristales, 6 canicas con la información, con los desinfectantes que habíamos determinado. 5 meses después, tras ver la evolución de la listeria en la fábrica, reforzamos hasta 8 bolas en todos los puntos, ¿vale? 3 meses a continuación, lo que hicimos fue meterle además microorganismos, la información, no metimos microorganismos en ningún sitio, metimos mohos y estrafilococos aureus para, para ver si les seguía molestando más los desinfectantes. Y ya como última acción que hicimos fue ponerla en las luminarias. Todas las decisiones que estoy diciendo ahora han sido por el ECACE, todas. Y Elisava las elaboraba, esos cristales, y la información la enviábamos desde fábrica nosotros. A ver, vale. Ahora aquí lo que quiero con este plano es, o con este organigrama, ¿no? Decir que este proyecto va desde el 6 de abril del 22 hasta el 31 de marzo del 24 y como veis, todos los amarillas son las reuniones con Elisava y las determinaciones que se han ido haciendo. Elisava más Economía Humana, ¿vale? Los marrones son la colocación de los cristales, marrones y rojos, y los morados fueron el protocolo establecido de limpiezas, porque también dedujimos por el EKC que la acción de los cristales sobre la listeria iba a tener una incidencia del 45%. Por lo tanto, el resto teníamos que complementarlo con tecnología y con limpieza. Vale. Aquí cómo finaliza el año y en paralelo a INIA, que es el centro tecnológico, que es el que nos ponía, son expertos en microbiología, y ellos con las muestras que se llevaron al tiempo de haber determinado toda esta información con la LKC, meses después estoy diciendo, nos dijeron que teníamos 3 familias de listeria en fábrica. Dentro del árbol filogenético sacaron 32 cepas y de esas 32 cepas principalmente se agrupan en 3 familias. A mí esto, para hacerlo fácilmente entendible, me gusta decir que imaginemos que la fábrica es un pueblo y que en ese pueblo, que al final acabas coincidiendo con la gente con la que te relacionas, pues es muy fácil que haya familias o apellidos típicos, ¿no? Pues los López, los Pejenaute y los García, por ejemplo. Entonces pasó eso en la fábrica, que 3 familias principales se ubicaron muy bien en sus sitios. Aquí tenemos la fábrica y tendríamos en la zona del escaldado una de las familias. Luego vemos que desde los evaporadores de las cámaras hasta el alcantarillado de la zona limpia de la fábrica tendríamos otra familia que se instala en esas partes, así como en la salida del escaldador. Y luego la materia prima analizada, pues vimos que estaba también en todos los sitios, tanto desde el inicio de la recepción hasta la congelación, ¿vale? Entonces, hay familias que se han implantado muy bien y otras pues que han elegido sus sitios, sus barrios. Vale, hasta aquí tenemos una población de listeria muy bien instalada en la fábrica con sus 3 familias. Las tareas de limpieza y desinfección pues vimos que eran eficaces, pero no suficientes, y a partir de ahí hicimos un protocolo muy claro y formación muy estricta del personal. Y vimos que la contaminación, después de los estudios, tanto en Gelagri como en AINIA, se cotejaron los datos y tanto el ambiente como el agua como la materia prima estaban contaminados. Al mismo tiempo hicimos los estudios históricos para ver cómo se comportaba por meses
el microorganismo, porque para atacar al microorganismo tenemos que saber sus patrones o sus ciclos de movimiento, y establecimos, aquí quiero pasarlo a un lenguaje fácil, de los análisis que se hacían pusimos como límite la línea amarilla que veis ahí, ¿vale? Y de toda la materia prima que se analiza, cuando la incidencia está por encima del 40%, entonces pusimos el límite ahí, ¿vale? Para marcarnos simplemente un eje de referencia. Entonces, marcamos el límite de la incidencia del 40%. Si hay algo que no queda claro, me paráis, ¿eh? Y vamos hablándolo. Que hay veces que igual, bueno, si no, continúo. Va entendiendo, Nati, va bien, va bien. Perfecto, vale. Pues vimos en el año 21 que había 2 picos de concentración o de incidencia mayor al 40%, que era enero y mayo. Y vimos que la listeria genérica dentro de todas las semanas, de las 51 semanas que tiene ahí todo el año del 21, estaban analizadas, el 19,23% en las semanas del año tenían una incidencia de listeria por encima del 40%, listeria SPP. Y también vimos que el 7,8% de esas semanas era cuando aparecía listeria mono, por encima del 40%. Nos fuimos al año 22 y nos encontramos con esta situación, una listeria SPP del 55,75% de las semanas del año y un 38,46% de las semanas del año de listeria mono. Ya veis ahí también la línea naranja. Sin embargo, aquí nos volvemos un poco sorprendidos. Nos vemos sorprendidos porque, claro, antes era enero y mayo y ahora mirad qué montón de picos hay. A posteriori, tengo que decir que he leído un artículo científico que ha publicado Europa, que el año 22 la listeriosis en Europa aumentó en todas las industrias agroalimentarias y que también lo comentamos con Ainía, y Ainía pues me dijo que claro, que si aumenta el número de análisis para buscar un microorganismo, es normal que cuando más buscas algo, más aparezca. Sin embargo, es verdad que el índice de mortalidad también había aumentado entre personas débiles, con problemas de salud, pero que sí que le había afectado la listeriosis, y entonces había más fallecidos en el 22 que en los 10 años anteriores que había habido. Entonces, bueno, pues es un dato. No es para relajarse, pero bueno, que a nosotros nos aumentó, pero en el resto de Europa también aumentó la listeria. Las flechas rojas que pongo ahí, semana 29 y semana 50, es cuando nosotros afrontamos el problema y le metemos la primera tanda de cristales, las 6 bolas, ¿vale? Las 6 bolas por punto crítico de control la semana 29, la semana 50 le metimos 2 bolas más por punto de control, de tal manera que ya teníamos 8 bolas por cada punto de control. El morado, que es la semana 51, empezamos a aplicar el protocolo de limpiezas y nos encontramos en el 23 con esta situación, que de junio a diciembre, durante 7 meses, fijaros cómo bajó el porcentaje de incidencia de listeria del 40%, tanto en SPP como en mono. Ahí tenemos 7 meses más libres de microorganismo y me bajé la barra al 20% de incidencia, ¿vale? Había semanas también de 0, pero bueno, pero había bajado. Esto es un dato. En la semana 10, que veis una flecha que acabo de poner ahí, eso es cuando metemos 4 bolas más con la información del microorganismo que he dicho antes, tanto de MOS como de Staphylococcus aureus, y eso suponía en materialidad 4 bolas más en 2 puntos concretos que vimos que eran 2 puntos complicados, que era en el alcantarillado, tanto que hay en la recepción de vegetales, en la zona de recepción, como en la zona blanca, y también en el buco, que es el punto donde el agua se llena para ir al lavadero de la fábrica, ¿vale? El lavadero, y luego ahí pasan al escaldador. Entonces, bueno, pues se reforzaron esos puntos. La semana 11 es cuando pusimos en las cámaras frigoríficas que he dicho antes en la luz, que ahí lo que hicimos fue poner 36 bolas dentro de uno de los frigoríficos
de tal manera que había 12, 12 y 12, ¿vale? En cada luminaria, que hay 3 luminarias, 12 bolas con la información al completo, todos los desinfectantes más los microorganismos. Vale, estos son los resultados que tenemos hasta el 24 y como datos de resumen de evolución desde el 21 hasta el 24, aquí quiero mostrar ya como datos ya estudiados y decir qué significa esa tabla. Vale, año 21-22, que veis ahí, periodo desde la semana 1 del año 21 hasta la semana 79, que ya estamos en la 22, eso sería llegar hasta la semana 28 del año 22. Recordad que la primera puesta de cristales era en la semana 29 del año 22. Entonces, aquí consiste en ver qué porcentaje de listeria teníamos sin haber actuado de ninguna manera sobre el microorganismo, ¿vale? Solamente con los protocolos habituales. Entonces, tenemos 79 semanas sin cristales en ese primer estudio, ¿vale? Y ahí teníamos el 37% de listeria SPP y 23% de listeria mono. El 20 de julio del 22, que es la semana 29 del año, ponemos en agua los 6 cristales que os comentaba antes y pasamos a tener un 33% de listeria SPP y un 5% de listeria mono. El 14 de diciembre hacemos el refuerzo, que es cuando le ponemos 8 bolas en vez de 6 por cada punto de control. Y ahí, que era el año 22, que habéis visto que nos aumentaba mucho la listeria, son 12 semanas después, 3 meses después, tenemos un 83% de listeria SPP y un 58% de listeria mono. El 7 de marzo del 23 le metemos la información de los microorganismos y se nos vuelve a reducir al 31% de listeria SPP y 10% de listeria mono. Y el 13 de marzo del 23 lo metemos también en luz y se nos mantiene, es verdad que ahí tenemos una semana de tiempo, tampoco va a cambiar mucho la cosa, así que seguiríamos teniendo un 31% de listeria SPP y un 10% de listeria mono. Aquí, mientras os estoy presentando estos resultados y vamos a estudiar todo en paralelo, en rojo marco los 3 puntos críticos que todavía nos seguían molestando. Seguían siendo focos contaminados. Y esta es una visión global para que veáis las familias de las listerias y la colocación de los cristales. Esto digamos que es una foto completa de lo que acabo de explicar, ¿no? Hasta ahora. Entonces, íbamos haciendo el estudio. Aquí son resultados de agua de superficie y de alimento, ¿vale? En los distintos puntos. Y vemos que nos preocupaba la zona de alcantarillado, como os he dicho antes, porque teníamos un 81 y un 51, porque aquí, aparte de hacer los análisis de la materia prima, también hacíamos los análisis en los puntos críticos de control. Y vemos que dentro de estos puntos críticos seguían siendo simplemente críticos tanto en superficie como en agua. Las alcantarillas, ¿vale? Lo que sería la superficie y el agua que va por ahí, lógico, porque la listeria se mueve por agua y si se nos contamina la alcantarilla de la calle, digamos, que tiene una alta carga de materia orgánica y un ambiente más favorable, es un conducto fácil de que se vaya extendiendo. Y luego el ciclón, que es zona del agua, que eso es un lavadero y que ahí es donde se quita la mayor carga de suciedad de los vegetales previo a su tratamiento en fábrica, ¿vale? Entonces, es normal que en esos puntos hubiera más carga de listeria. Aquí vimos del 19 de julio del 22 al 8 de junio del 23 que seguían siendo nuestros puntos de preocupación, están en rojo, mientras que lo negrito, pues veis cómo había bajado la listeria en los demás puntos. Y volvimos a hacer el estudio de resultados a 23 de noviembre del 23 y vimos que aunque nos ha bajado en algunos casos, por ejemplo la listeria mono, veis que aquí, por ejemplo, ya no está la incidencia por encima del 40%, sí que teníamos listeria SPP y nos seguía
preocupando el alcantarillado y la zona del lavadero, el ciclón, pero el porcentaje pues sí que ha mejorado de 74 a 49, de 81 a 56 y de 60 a 60. En este alcantarillado se nos mantuvo. Por último, a 3 de abril volvimos a recopilar todos los resultados y vimos pues, con ese análisis de datos pues, que habíamos vuelto a tener estas incidencias. Yo aquí lo que saco de información es que, como hemos dicho antes, la listeria se adapta muy fácil a las situaciones complicadas, bien sea de pH, de temperatura, porque sí que es verdad que la inactivas a una temperatura alta, pero enseguida tú sales del escaldador y en el momento que pasas ya al enfriador se vuelve a instalar. Entonces, es muy adaptativa. Conclusión, aunque le estamos molestando con los cristales, no nos podemos despistar ni con las limpiezas ni con seguir buscando tecnologías para seguir incomodándola. Como conclusiones al proyecto que hemos hecho desde Gelagri, pues hemos conseguido clasificar filogenéticamente la listeria, que es importante pues, conocer más el microorganismo. Hemos elaborado un protocolo de limpieza más exigente con enjuagues, vapor detergente y desinfectante que nos puede abrir puertas a una nueva investigación que sí que nos abrirá. Hemos formado a personal de limpieza con un perfil concreto, pues la importancia, ¿no?, que también tiene este eslabón de la cadena con la pureza de cómo se hacen las limpiezas. Voy a seguir con el azul, que es como las conclusiones positivas. Hemos integrado limpieza, cristales y desinfectantes que no dejen residuos más para el baby food, ¿vale? El tema de los cloratos y tal, pues porque son unos mercados más exigentes y buscamos un procesado más, vamos a llamarlo más inocuo, más natural, más, bueno, sin detergentes, pues eso, que te dejen residualidad. Y en rojo he marcado las conclusiones no negativas, pero sí nuevos retos, pues que sigue habiendo contaminación en el alcantarillado, que es un hilo de contaminación, y también en el ciclón. Por lo tanto, eso nos abre puertas a más investigación o centrarnos más en ese foco, ¿no? Y luego, por último, que nos falta integrar otra tecnología, que aunque sí que hemos probado agua electrolizada y otras tecnologías, bueno, de momento no hemos alcanzado el objetivo buscado y sí que todavía estamos a la espera de resultados ahora entre sinergia de Elisava con Ainía, porque vamos a hacer en laboratorio con medidas controladas y con una situación muy controlada el estudio de la eficacia de los cristales de manera científica con Elisava y Ainía. ¿Por qué es necesario esto? Porque al final la fábrica es una entidad viva que va cambiando en toneladas procesadas, va cambiando en materias primas, va cambiando en personal que estamos trabajando, va cambiando en los factores ambientales. Entonces es muy, muy difícil tenerlo controlado al 100% y hay muchos factores que inciden. Por lo tanto, es necesario hacer esa parte de investigación en condiciones controladas para seguir avanzando en esta investigación. Y bueno, esto eran los resultados que había preparado pues para hoy. Y voy a dejar de compartir para que podamos abrir debate y preguntar dudas. Bueno, muchas Vale. gracias, Nati, por la explicación extensa y muy bien documentada. Creo que es muy, muy interesante lo que acabamos de ver. Querría introducir dos datos para entender estos resultados. Acordaros que al principio Nati nos comentaba que ha habido un incremento de un 380% en las toneladas y por tanto también en las limpiezas. Es decir, y luego otro dato también que hemos visto después de elaborar en la última reunión que tuvimos de la listeria, y es que la listeria proviene en gran medida, hay una entrada fuerte de listeria a través de la materia prima.
es decir, a través de las verduras que vienen del campo, porque la listeria está en el campo. Por lo tanto, claro, aumentar 380% las toneladas de verduras del campo también es un elemento a tener en cuenta, porque hemos contenido la listeria a pesar de haber incrementado considerablemente y por lo tanto también se dificultan limpiezas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, simplemente también creo que es una variable para terminar de entender estos datos. Entonces, bueno, yo creo que es muy bueno que AINIA, como instituto científico, haya decidido dedicar tiempo y recursos con el ISABA a poder demostrar que las bolas tienen una incidencia, simplemente apoyar que si esto lo podemos acabar demostrando, estaríamos hablando de una noticia de alcance internacional. Estaríamos hablando de información introducida en bolas de cristal que pasa al agua y que tiene una incidencia microbiológica. Es decir, estamos hablando de algo muy serio, con influencias pues en reducción de químicos, en las posibilidades de acción a través de esta metodología, ¿no? Y de esta tecnología son muchísimas. Eso lo conoce mejor Javier. Yo felicitar, ¿no? a Gelagri por haber apostado en serio por gestionar intangibles de esta forma, ¿no? Tan innovadora, y también a Elisaba por su investigación y por el compromiso también en todo esto. Y yo personalmente pues muy agradecido de haber podido interactuar en todo este proceso y estar aquí aprendiendo muchas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues que las bacterias, como ha dicho Nati varias veces, son inteligentes, que hay inteligencia bacteriana, porque la capacidad adaptativa es brutal. Es decir, es jugar al escondite. Le tapas por aquí y se va para allá. Bueno, tiene su parte también, ¿no? de entretenimiento. No me extiendo mucho más. Gracias, Nati. Simplemente era contextualizar para recordar. Adelante, Pastor. Hola, buenas, Nati. Levantando la mano los que Hola, Pastor. Luis Agrónomo bien, y me ha servido tu charla para darme cuenta del tiempo que hace que acabé la carrera. Vas a seguirte. Pero bueno, magnífica, sí. Yo me quedo con la cosa de no haberme enterado, no sé si lo has dicho, yo me he quedado atrás, de cómo se le transmite la información a esos cristales. Sí. No sé si con ejercicios energéticos o cómo, y cómo luego pones en juego esos cristales. No sé si con el agua o Sí. poniendo... Sí, te respondo, Pastor. Seguramente no lo he contado por encima, no he sido concreta. Elisaba y Vitroquantic son los responsables de generar los cristales informados. Nosotros le enviábamos las muestras de los desinfectantes y de los microorganismos y ellos, con sus procesamientos de laboratorio, informan al material que es el óxido de silicio, que es el cuarzo, que son las cánicas que digo, y esas cánicas lo que hacen es modificar la estructura, hasta lo que yo entiendo, sino que Javier me corrija, y con esa modificación de estructura queda la información plasmada en ese material. Entonces, esas cánicas lo que hacíamos era meterlas en una red para que no se puedan salir por la línea de procesado, y dentro de una red las metíamos en puntos por los que pasa la luz o pasa el agua, ¿vale? La luz en las cámaras frigoríficas y el agua en la zona, imagínate, de alcantarillado o en el escalador o en la salida en la salida del escalador o en el lavadero, en el buco, donde pasa la corriente de agua y va llenando el lavadero y luego el escalador, ¿vale? ¿Por qué? Porque el agua es el transmisor y la luz son los transmisores. Entonces, cuando tocan esas bolas, es como que se arrastraran la información y el emisor sería la canica, el vehículo sería el agua y el receptor sería la listeria. Que la listeria está campante por ahí
y con el agua le estaría llegando continuamente la información. Pero las canicas no se mueven de los puntos críticos de control que digo, las canicas están estáticas, están en sus mallas con su información y al paso del agua es cuando arrastra esa información. Ok. No sé si te he aclarado la duda, Pastor. Bueno, no, de la manera que tú lo explicas me queda claro. Ya es más la parte de Elisaba la que no. Pues está Javier que puede responder químicamente a todo eso. Mira, hola Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Vale, mira, aquí hago un pequeño matiz a la explicación más que perfecta que ha hecho Nati. Nosotros lo que hacemos es trabajar y realizamos sobre el vidrio un tratamiento termomecánico a partir del cual informamos al material, en este caso el óxido de silicio, con aquello que consideramos oportuno, en este caso con estos desinfectantes que nos envían desde Gelagri. Este tratamiento termomecánico realmente no modifica la estructura cristalina o amorfa del material, en este caso el vidrio amorfa, sino que lo que hace es generar patrones de movimiento de las partículas que hay en el material, llámense los electrones, y estos patrones de movimiento que nosotros somos capaces de marcar con esta información encriptada generan las famosas ondas de vibración que son las generadoras del campo magnético que finalmente interactúa sobre, en este caso, sobre la listeria. Si tu pregunta es ¿cómo hacemos específicamente este tratamiento termomecánico? Pues evidentemente esto ya es el conocimiento que tenemos nosotros aquí en la universidad y por tanto de momento aquí se queda porque ya es detalle con una tecnología muy específica que tenemos aquí y entran variables muy peculiares que creo que ahora no es el momento para entrar en el tema. La pregunta se queda en si en ese proceso utilizáis la LKC. No. No. La LKC ha trabajado en colaboración, es decir, primero surgió la posibilidad de las bolas y luego hemos hecho equipo con Elisaba y hemos ido viendo dónde colocar, como ha dicho Nati, eso lo ha explicado muy bien Nati, es decir, lo de la información en el cristal es previo y hemos hecho equipo. Si me permites, Ferran, la respuesta es no utilizamos la LKC porque realmente yo personalmente todavía no tengo ni el conocimiento ni la capacidad de control o de percepción que evidentemente tienen en Gelagri y tiene Ferran. Esto por un lado. Pero en paralelo, la respuesta es que sí, que utilizamos el campo para implementar y para encriptar la información necesaria en el vidrio. Y de hecho, te pongo un poco más en contexto. Ahora mismo se están realizando 2 tesis doctorales aquí en la escuela y de hecho se están realizando desde la universidad, pero en colaboración con la Facultad de Arquitectura y Diseño de Lisboa, ¿de acuerdo? Porque, bueno, es un tema que se desarrolla ya y lo dejamos aquí. Estas 2 tesis doctorales que se están realizando, la primera de ellas va en el sentido de encontrar tecnologías existentes de medición actualmente en el mercado, y por tanto hablo de tecnologías de bioresonancia, para determinar que realmente el proceso termomecánico que estamos realizando actualmente genera un efecto en el vidrio que es medible. Todavía no sabemos qué quiere decir el contenido de esto que estamos midiendo, pero sí sabemos que en un vidrio inicial sin ningún tipo de tratamiento hay una cantidad de información que mide una máquina comercialmente existente en el mercado, que son máquinas de bioresonancia, por ejemplo, la Mora, la Beacon o máquinas como la BioWave, Quantum Analyzer y otras. Y una vez hacemos el tratamiento, el material contiene una información que esta tecnología es capaz de medir. Por lo tanto, esto es una línea. Por lo tanto, trabajamos
con el campo en el proceso de hacer esta transmisión de información y ahora estamos midiendo con tecnología lo que seguramente de una manera más sensible a través del cuerpo ya se está haciendo a través de la LKC. Y este es uno de los grandes retos que tenemos en este momento. Y la segunda tesis doctoral va en torno a lo que nosotros llamamos ahora mismo diseño consciente. Entonces, en una primera etapa, y de hecho seguramente por esto llegamos a entrar en contacto con, ¿cómo se llama? Con Ferran, nosotros habíamos trabajado y desarrollado el concepto de ergonomía consciente, ¿de acuerdo? Entonces, ergonomía consciente quiere decir que el entorno que habitamos tiene una relación directa con el ser humano, evidentemente a través de los materiales, de los colores, de las formas, de muchísimas cosas. Esto implicaba entender cuál es la información que este entorno, a través de color, material, producto, lo que sea, es para nosotros. La bibliografía científica siempre ha caracterizado y descrito esta información, sobre todo a través del desarrollo de todas las teorías de Gabor y hologramas y todo esto, como que la información está jerárquicamente al mismo nivel de la materia y la energía y, por tanto, para describir la realidad y ser capaz de transformar la realidad, por ejemplo, en una imagen que es un cruzamiento de ondas, que esto genera un holograma, que es generación de una realidad, esto es lo que dice la teoría, y yo todavía no soy un experto en ello, había 3 parámetros a definir, que eran información, energía y materia. En la investigación que se ha desarrollado desde la escuela, nosotros hemos hecho un aporte, creemos que de valor, donde la información consideramos que jerárquicamente está en otro nivel y realmente los 3 descriptores que fundamentan la realidad son la materia, la energía, como se ha dicho hasta ahora, y la forma, ¿de acuerdo? Porque al final todo tiene una forma y lo que nosotros percibimos como realidad, que es este cruzamiento de ondas que entran en resonancia, es lo que genera la forma y lo que constituye la realidad. Y estos 3 descriptores conforman la información, ¿de acuerdo? Y esta información, la que nosotros tenemos capacidad de encriptar, y es lo que estamos trabajando para demostrar, en estas bolas de vidrio. A esto nosotros lo llamamos diseño consciente, y este diseño consciente lo que pretende es mejorar la creatividad del ser humano, y mejorar la creatividad del ser humano implica mejorar y controlar la intuición, y esta intuición no es nada más que tener una relación consciente con el campo, y esto es la LKC. Entonces, se está trabajando en esta línea, todavía todas las conexiones no existen perfectamente, pero esta es la intención y esta es la dirección en la que estamos trabajando, y por eso estas 2 tesis activas. Y como ha dicho Nati, y esto es súper, y Ferran, muy importante, por primera vez, y aquí agradezco más que enormemente la apuesta que está haciendo Gelagri por un poco seguir profundizando en este conocimiento, esta relación que hay con Ainea, que puede, evidentemente, y en este camino es en el que está, generar estos parámetros de medida que realmente nos van a permitir interlocutar en este mundo que vivimos con un lenguaje que es el lenguaje que entiende la ciencia, porque lo hacemos desde la ciencia y por eso buscamos. Y cuando realmente encontramos la narrativa y el lenguaje apropiado, seguramente es cuando podamos realmente construir. Y el gran problema o la gran incógnita, sobre todo, radica en el concepto tiempo, porque si os fijáis en los datos, y estos son simplemente intuiciones subjetivas, pero cuando, y esto lo he aprendido de Nati, cuando ponemos un
desinfectante, corregidme si hablo y utilizo las palabras correctas, el desinfectante clorado o de amonios cuaternarios o de lo que toque, actúa isofacto sobre la bacteria, sobre la listeria. Isofacto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un agente energético matérico que directamente, a través de unos mecanismos conocidos, pues actúa y la listeria en un espacio controlado, pues desaparece. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que estos agentes lo que hacen es generar otro tipo de contaminaciones y nosotros estamos actuando a través del campo y por tanto la interacción a través del campo no es tan inmediata como la que se produce cuando colocamos un agente como es el hipoclorito o el amonio cuaternario. Y por tanto, esta experimentación que empezamos en EINIA, que es este primer punto, nos tiene que llevar a entender realmente, entre muchas otras cosas, cómo este parámetro asociado al tiempo se relaciona con esta información que estamos teniendo capacidad de comenzar a controlar y a dominar un poquito. Y por tanto... Sí, sí, gracias Javier, fantástica explicación. No faltaría más, esto está muy divertido y fijaros, para los que habéis hecho el curso y conocéis la LKC, estamos hablando de cómo establecemos un diálogo entre las lógicas lineales y la lógica lineal y las no lineales. Es decir, el método científico es lógica lineal, las lógicas no lineales y cómo establecemos diálogos. Es decir, este sistema de bolas y lo que nos ha contado también Javier, al final es establecer esos parámetros para que, si lo queremos ver, los intangibles y los tangibles, las lógicas no lineales y las lineales, puedan ser parametrizadas y se pueda interactuar desde un lado y desde otro. Es decir, se está avanzando en este camino. Por eso, bueno, la LKC la consideramos ciencia avanzada, como sabéis los que participáis del curso. Es decir, de hecho, hablamos, ¿no?, de que una cosa es el pensamiento mágico y otra cosa es las experiencias como esta, ¿no? Es decir, ¿ha habido una incidencia en Celagri? Es evidente que sí. Ahora, ¿hasta qué punto podemos repetir, entender, sistematizar, interactuar? Está pendiente. Tenemos que ver. ¿Sí, Maribel? Pues bueno, solamente felicitaros a todos, a Nati en primer lugar, a Javier y también a Ferran y al equipo. Yo soy de Economía Humana y había escuchado hablar del proyecto, pero no he podido participar directamente y la verdad me siento entusiasmada. Entonces, entusiasmada porque, bueno, entusiasmada, ¿no? De esto es que tengo muchas cosas en la cabeza, pero quería agradecer porque en esta labor que dices, Ferran, en este diálogo entre las lógicas lineales y no lineales, la labor que está haciendo Nati, que has hecho una presentación para mí brillante de ordenación y de sistematización de la información, porque si no fuera así, esto no se podría comunicar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, me siento muy orgullosa y entusiasmada. Y luego tengo otra pregunta para Javier, porque has dicho una cosa y de esto has hablado de materia, energía y forma. Y luego has hablado de información. Por información entendemos patrones de ordenación que cristalizan en la materia, energía y en forma. Sí, podríamos definirlo de esta manera. Sí, sí. Vale. Sí. Es decir, patrones de ordenamiento. De hecho, la información son patrones, yo diría que son patrones de interferencia que entran en resonancia con el entorno que nos rodea. Y por tanto, estos patrones de interferencia se construyen a través de la comprensión de la materia, la energía y la forma, que es la que genera esta final construcción de la realidad que habitamos. Sería, entonces, como podríamos también decir que es el código fuente. Sí, claro. Claro, Vale. claro. Si entendemos el concepto de campo y del universo en el que vivimos como un universo no creador, sino en creación, ¿de acuerdo? Toda esta información es información acumulativa que va dotando de saber y conocimiento
a el desarrollo de, pues evidentemente, del ser humano, de la naturaleza y de todo lo que conocemos hoy en día. Y para mí Esto da para otro lobby consciente, yo creo. Correcto. A partir de que lo ha provocado, muy bien provocado Nati, agradezco, yo creo que ahí sobre esto, sobre la información y materiales inteligentes, etcétera, y por qué materiales inteligentes y cómo funcionan todo esto y cómo se están utilizando ya materiales inteligentes, da para eso. Yo le lanzo aquí a Javier que le lanzo el testigo, ¿no? Para ver si retomamos algo de esto, ¿no? Así, ¿no? En este ambiente de divulgación y de conocimiento que nos trae aquí al lobby consciente. Sí, Miguel Ángel. Un momento, una cosa, Ferran, que acabo, ¿eh? Es decir, que me parece excepcional. Claro, es decir, lo que se ha producido con este proyecto, con esta propuesta de Gelagri y toda la investigación que se está haciendo con la listeria y también con la LKC y la parte de investigación y ciencia con el ISABA, es la unión de tres miradas sobre, es decir, una colaboración que es excepcional. Entonces, por eso es posible que se arrojen resultados excepcionales, porque se está mirando sin preconceptos, sin juicio, en una colaboración desde tres aproximaciones a la realidad muy diferentes en principio, que son antagónicas desde un paradigma clásico, pero lo que se está diciendo es que no, que en la colaboración se puede avanzar en esto. Ya está, Ferran. Ok, gracias. Sí, Miguel Ángel. Sí, bueno, felicitar sobre todo a Gelagri y bueno, y a vosotros, ¿no? Todos los que habéis participado en este proyecto. Yo la verdad es que también me tocó sufrir la listeria, la sufrí durante muchos años, ¿eh? Y es muy frustrante, es un organismo muy frustrante porque se adapta prácticamente en unas condiciones que ningún otro microorganismo se adapta y es a veces frustrante, ¿no? Es decir, a veces crees que vas por el buen camino y después tienes una punta de listeria, no sabes bien las causas. Hay muchísimos factores que hacen que sea un organismo pues, que más que exterminarlo tienes que controlarlo, ¿no? Y nada, me parece muy interesante que eso, sabemos ya métodos convencionales que funcionen. Yo creo que hay que seguir aplicando, como es la limpieza, evitar, es decir, el diseño higiénico, etcétera, pero que ahora acompañados de nuevas técnicas como las que estáis aplicando, pues creo que pueden ser muy efectivas, ¿no? Al final es una suma de todo y si todo lo que vas añadiendo suma, pues al final hace que la tengáis bajo control, ¿no? Me parece, bueno, lo de los cristales, la verdad que me cuesta, pues un poco es nuevo, es totalmente nuevo para mí. Y luego creo que acompañado con la LKC creo que tiene no sé, que tiene una potencialidad pues muy grande, ¿no? Espero que sigáis mejorando y que bueno, que finalmente la tengáis bajo control y que podáis fabricar con garantías. Pues nada, muchas gracias, Miguel Ángel. Además, tú tienes, como has dicho, experiencia de muchos años, ¿no? En el sector agroalimentario. Sí, 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 me tocó sufrir, ¿eh? Se me ha olvidado ya, la verdad que ya no me preocupa, ¿eh? Me preocupan otras cosas, pero entiendo que la gente que está conviviendo con ella, pues sí que debe estar preocupada y siempre alerta, ¿no? Es tremendamente, tremendamente inteligente. Yo digo inteligente porque adaptativa, ¿vale? Pero es que se adapta rápido, es que se mueve, es que es tremenda. Resiliente, Ferran, resiliente. Es tremenda, pero es más que eso, es más que eso. Es muy, muy curioso, ¿no? Muy curioso. Ese microorganismo es apasionante, la vida de la listeria. Para escribir una novela. Ok. No sé si hay alguien más o... ¿Has terminado, Miguel Ángel? Sí. No sé si hay alguna pregunta o ya de cierre. Son 8 y 7 minutos. Yo solo una preguntita, que es que no me sale la mano para levantar, no sé. ¿Los cristales estos se tienen que renovar o qué duración tienen? Mira, buena pregunta. Yo creo práctica, sí. Los cristales no se tienen que renovar y por lo tanto tienen una duración permanente. Claro, porque está la Se tienen que información. renovar si evidentemente se rompen, se caen, se pasa cualquier otra cosa. Pero en principio La información se mantiene. la información se mantiene, sí. Ahí. Gracias. Sí. Sí, porque pasa a formar parte, es decir, el cristal está informado.
Entonces, claro, el cristal contiene, ¿es correcto, Javier? Sí, sí. Contiene la información. Es decir, De hecho, forma, es un por eso vidrio, ¿eh? hablaba antes. Hablamos de cristales, pero es un vidrio, ¿eh? Claro. Es decir, pasa a contener la información. Una pregunta, ¿qué otro tipo de aplicaciones se pueden aplicar a este tipo de cristales? Es decir, ¿qué tipo de aplicaciones hay aparte de la listeria que la estáis experimentando? Mira, nosotros hemos experimentado en el campo, bueno, de hecho con Gelagri lo mismo, ¿eh? Ahora mismo hay un proyecto en el cual se va a experimentar en campo y Nati que aporte todo lo que, porque ella es la realmente líder de este proyecto, se va a experimentar con el objetivo de reducir los abonos nitrogenados en campo, creo que son cultivos de espinacas y de tomate o alguna cosa similar, y también el contenido en pesticida que se va a colocar. Por lo tanto, en las cubas de, creo que son 1.500 o 1.000 litros que tienen los tractores y a partir de los cuales ponen en el campo estos pesticidas, pues la idea es reducir el contenido, el objetivo es el 50, el 40%, a través de la información que vamos a transmitir al agua relativa a este tipo de pesticidas. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de sostenibilidad, es súper interesante la reducción de estos elementos en tierra. Esto es lo que se va a hacer ahora. Lo que se ha hecho en granjas, en alimentación de cerdos, se ha trabajado colocando los vidrios en el lugar y el sistema por donde le llega el agua que bebe el cerdo, de manera que se ha colocado información relativa a los aminoácidos que hacen que el cerdo, esto es lo que han marcado los veterinarios, el aminoácido que hace que el pienso sea ingerido de una manera más eficaz por el cerdo y por tanto engorde de una manera más eficaz. De manera que se han conseguido resultados muy interesantes de ahorro de pienso manteniendo el engorde del cerdo. ¿De acuerdo? Por tanto, el cerdo come menos, se gasta menos en pienso y engorda lo mismo. ¿Vale? Esto por un lado. Y luego ha habido otra experimentación muy interesante en Almería, muy interesante conceptualmente, en cultivo en invernadero de pepinos, ¿de acuerdo? En los cuales lo mismo, el agua de riego por goteo, una serie de líneas han sido regadas con agua que pasa por vidrio con NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, con la información y otras líneas con el agua convencional, ¿vale? Que no tiene o no pasa por ninguna información. Y por tanto, durante la primera floración de estas plantas se han obtenido resultados muy interesantes de mejora de un 15% en la producción de la planta de pepino. Esto ha sido en Almería, de hecho con una empresa que se llama Organic Roquetas. ¿Qué sucede? Que estos pepinos tienen 3 momentos de recogida o 3 floraciones. En la segunda floración, las mismas plantas en el mismo sistema han equilibrado la producción y en la tercera producción la producción de las plantas ha disminuido. ¿De acuerdo? De manera que en el global de la producción, en esta experimentación, prácticamente ha sido la misma. ¿De acuerdo? Las que han bebido han sido regadas con la información que las que no. Primera floración, 15% más. Segunda floración, equilibrado, comparativamente hablando. Y la tercera, menos producción. Esto nos lleva a pensar y a entender que seguramente haya efectos que tenga este tipo, en este caso estos nutrientes, relacionados con la necesidad que tiene la planta o para lo que ha sido creada de producción o no, o bueno, a partir de aquí abrir ciertas líneas de reflexión. Pero la parte interesante de este ensayo está en que ha habido efectos diferentes en las plantas informadas o las plantas que han recibido información a través del agua y las que no.
Es decir, una cosa es que la aplicación no se haya correspondido, digamos, con un criterio económico o productivo, y otra cosa es que sí ha habido cambios significativos en el comportamiento. Correcto. Esto está Esto es lo clarísimo. importante. Sí. Porque, claro, estamos hablando de los albores de una tecnología y de una ciencia que aún no existe. Entonces, lo que es demostrable es que ha habido un efecto, que las plantas se han comportado diferentes unas que otras. Por lo tanto, ha habido un efecto de esos intangibles en las plantas en ensayo. Y eso es lo que ahora vamos a tratar de hacer con Nati y con Gelagri en ensayos debidamente formateados, debidamente diseñados para seguir aprendiendo y ver si efectivamente con el mismo vegetal en la misma parcela, con un tratamiento u otro, bueno, qué pasa en la reducción de pesticidas y qué pasa en el tema de los abonos. Pero bueno, ahí en Almería lo interesante es que hubo cambios. Luego habrá que entender, porque estamos hablando de lógicas no lineales, claro, ahí es a donde... De hecho, Ferran, cuando en su momento hice la presentación, uno de los datos que expuse es el análisis del agua. Y con una tecnología, como ya he comentado, de bioresonancia, nosotros hemos medido la energía del agua y repito, yo no sé cómo la máquina mide la energía del agua y no entro en ello, pero sí que sé que dispongo de una tecnología que mide y valora la energía del agua, ¿de acuerdo? Y por tanto, yo he hecho mediciones, y están publicadas en la revista Water, mediciones sobre el agua contenida, el mismo agua contenida en envases diferentes y envases comerciales que dicen que energetizan el agua, como es la botella Flasca, la botella Bitbot o directamente la botella que yo tengo aquí, que es la que hemos creado nosotros, para experimentación, porque no es comercial. Las otras sí son comerciales, las podéis encontrar en miles de espacios, y la medición de la energía es diferente. El agua contenida en estas tres diferentes botellas da un valor de energía diferente, y así se ha publicado. Por tanto, esto empieza a ser tangible. Ahora, a partir de aquí, hemos de entender y de seguir profundizando en cuáles son los mecanismos o no que, como tú decías, conectan esta linealidad con la no linealidad de este mundo del campo. Pero hay productos en el mercado relacionados con el agua que ya hablan en estos términos, y nosotros la experimentación que hemos hecho en laboratorio en cámara de plomo para que no afecten ciertas radiaciones sobre la energía del agua contenida se demuestra que es diferente. Ahora tienes Y que uno hacer lo hace con mandalas, otro lo hace con la forma de la proporción áurea, y nosotros lo hacemos con encriptación de información. Ahora hay que hacer lo mismo que hiciste con los cerdos, con el agua, pero con los humanos al revés, que aunque comas, que no engordes, ¿no? Y ya está. Sí, ahora para delgada, imagínate, ¿no? Que te pones ahí unas bolitas en el agua y te regula el peso, ¿no? Todos hemos pensado lo mismo. Que te pongan más delgado, más guapo, más que no te hagan envejecer. No sé si Eso puedo, sería pero genial. No nos olvidemos que hablamos de información sutil y no estamos hablando de esta inmediatez y de esta... Se nos va la imaginación muy rápido y evidentemente no estamos hablando en estos términos, ¿eh? Pero bueno, estamos abriéndonos al conocimiento de nuevas tecnologías, de nuevos aprendizajes. De eso va el lobby consciente. Creo que es buen momento para terminar. Seguiremos compartiendo avances de este proyecto. Ahora empieza el proyecto en el campo con Nati. Nos irá, por favor, Nati, infórmanos cuando veas que hay, y Javier, cuando veas que hay cosas para informar. Quedamos pendientes de que para comprender mejor, que nos explique mejor Javier, ya lo hizo, pero bueno, seguimos aprendiendo mejor como este tema de la información y bueno, vamos a seguir, pues eso, ¿no? Profundizando y aprendiendo muchas cosas en este lobby consciente. Muchas gracias por vuestra presencia y por compartir toda esta información y a por ello, ¿no? Gracias. Gracias, Ferran, gracias, Nati, gracias, Gelagri. Un placer y sigamos. A por ello.
Chao, seguimos. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.